Estaba yo el otro día usando un desfibrilador para que alguien que no quiere unirse a mi grupo cambie de idea, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Aquaman. La historia empieza con Boba Fett de joven encontrándose a una chica atlante llamada Atlana que acababa de llegar a su faro, y estos dos se convertirían en los padres de Aquaman, porque con el tiempo se enamoran, tienen un hijo al que llaman Arthur y viven muy felices en el faro, o al menos eso hicieron hasta que unos soldados atlantes llegaron para llevarse a su antigua reina, y aunque Atlana gana la pelea sabe que tarde o temprano volverían, así que se va voluntariamente a Atlantis y deja tanto a su marido como a su hijo, porque lo de irse al centro de la ciudad y contar con una mayor protección es una idea de locos, o yo que sé, largarse a Noruega o a una región muy aislada. Por cierto, al principio de todo Atlana se comportaba como un bebé, rompiendo la tele, comiéndose a los peces y actuando raro. Sin embargo, entiende perfectamente el idioma humano, o sea, el inglés, con lo que doy por hecho que sabe bastante de su cultura, y eso por no hablar de que tiempo atrás los suyos unieron fuerzas para luchar contra Steppenwolf. ¿Por qué se sorprende tantísimo por todo si en teoría ya conoce a la especie? Con el tiempo Arthur empieza a manifestar sus clásicos poderes con respecto a la fauna acuática y ya en el presente se dedica a ayudar a todo aquel que tiene problemas en el mar, como por ejemplo a los de este submarino ruso, que son atacados por unos piratas y más pronto que tarde llega Aquaman para echarles una mano. Por cierto, entre estos mercenarios se encuentra uno de los antagonistas principales de la película, el cual pasaría a conocerse como Manta Negra. Absteneos de hacer el chiste fácil. El caso es que Aquaman consigue salvar a los rehenes y tiene una pelea con el futuro Manta Negra y su padre, pero por accidente el padre queda atrapado bajo unos escombros y Arthur decide abandonarlos a su suerte, provocando indirectamente la muerte del papá y la eterna enemistad con su hijo, que ya que estamos no sé por qué lo dejó escapar. O sea, uno lo deja morir por ser un pirata y al otro lo deja marcharse sabiendo que tiene un submarino y que posiblemente va a seguir ejerciendo la piratería. No es muy inteligente que digamos. Y ya con los esbirros, pues bueno, me imagino que los dejaría en el submarino, porque en estas películas a los soldados de turno nadie les hace mucho caso. Tiempo después Arthur se va a ver a su padre y en esta parte descubrimos que todo esto sucede después de la invasión de Steppenwolf, y que por consecuente Aquaman se está haciendo cada vez más popular entre la gente, ya que algunos lo reconocen por la calle, como por ejemplo estos tipos, que querían sacarse un selfie y en vez de pedirlo como personas normales se quedaron viéndolo en un silencio incómodo mientras daban a entender que querían pelea. En fin, un comportamiento inexplicable. A todo esto, en la Liga de la Justicia Aquaman tenía los ojos azules y sin embargo aquí los tiene amarillos. No es un fallo grave ni mucho menos, pero ¿tanto costaba mantener el contacto entre proyectos para que no pasen estas cosas? Es como si el estudio dividiese recursos para rodar las películas y luego las aislase entre sí para que no tuviesen contacto. En cualquier caso, en la ciudad de Atlantis, el rey Orm, el cual es hermanastro de Aquaman, está buscando aliados a través de los 7 reinos atlantes para invadir juntos la Tierra. Entonces, utilizando uno de los recursos narrativos más cutres que existen, se pone a contar la historia de Atlantis a un tipo que es visiblemente mayor que él y que posiblemente ya se la sepa de memoria. Esto pasa mucho en el anime, ya que como los espectadores no tienen ni idea del lore, en vez de exponerlo de forma coherente, suelen poner a dos personajes contándolo como si de una conversación se tratase, pero objetivamente hablando no tiene mucho sentido. Es como si yo voy a junto al Rubius y le empiezo a decir cómo funciona YouTube y cómo hay que hacer para subir los vídeos. No tendría ningún sentido. Pero lo dicho, que estos dos se dan un poco el pisto con el pasado de Atlantis y como Orm busca el resurgir de su pueblo, quiere invadir la superficie. Al poco rato un submarino los ataca y estos lo detienen con facilidad, cosa que convence al otro rey para unirse a la causa. Y esta parte no queda muy clara, pero yo supongo que fue cosa de Manta Negra y el propio Orm, que como se puede ver en esta escena hicieron tratos en el pasado y de alguna manera provocaron a este otro submarino para que atacase a los atlantes. De ese modo Orm engañaría a los demás reyes para convencerlos de que están siendo atacados por los humanos y no iniciando una guerra en secreto. Volviendo con Aquaman, se encuentra con un personaje interpretado por una de las actrices más queridas del mundo, Mera, que por cierto también apareció unos minutos en la Liga de la Justicia. Resulta que gracias al pequeño encuentro que tuvieron la otra vez, esta le advierte sobre los planes de Orm y le pide que vaya a reclamar el trono de Atlantis que le corresponde por derecho para así evitar la guerra. Pero Arthur, siguiendo en sus 13, dice que no va a ayudar, cosa que todo el mundo sabe que no va a suceder porque dentro de 5 minutos pasará algo y cambiará de idea. En fin, un cliché que ya comenté como 100 veces. Por cierto, esto ya lo dije en la reseña de la Liga de la Justicia, pero sabiendo que Superman está vivo y que además existe un grupo de superhéroes, la amenaza de Orm se siente muy insignificante. Así como pongan un pie en la Tierra con intenciones hostiles, llega Superman, los revienta a todos y de vuelta al océano. Profundizaré más en este tema al final del vídeo, pero es posiblemente la mayor cagada a nivel argumental. Y lo peor es que ni siquiera es culpa de la propia película, sino de la pésima organización que tiene el universo extendido. En fin, que tal y como acabo de comentar, los atlantes envían una ola gigante que casi mata a Boba Fett, y como Mera lo ayudó, pues ahora Arthur cambia de parecer y sí que va a reclamar el trono de Atlantis para parar la guerra. Así que se van a la ciudad y se reúnen con el antiguo maestro de Arthur, que aunque aquí le llaman Vulco, todos sabemos que es Norman Osborn con branquias. Al parecer él también está conspirando contra
contra Orm y comenta algo sobre el tridente de Atlan, que es un arma escondida del antiguo rey de Atlantis que solo puede ser blandida por el auténtico heredero al trono. Además también nos explican que antaño la ciudad estaba en la superficie y contaba con mucha tecnología, pero por culpa de un experimento fallido se hundió en el agua y los atlantes acabaron adaptando al mar. Unos mejor que otros, claro. Además, los únicos que pueden respirar en la superficie son los de sangre real. Que esto es importante porque mientras que los soldados van con armaduras especiales, Mera y unos cuantos más no las necesitan. Así que mira, que aclaren estos detalles está bien. Pero el caso es que antes de que Norman termine la historia, unos soldados atlantes atacan el grupo y aunque Aquaman se defendió bastante bien, lo acaban noqueando y se lo llevan a donde el rey. A todo esto, mucho cañón y mucha tontería para defender Atlantis, pero en la otra película Steppenwolf se coló sin problemas y se llevó la caja madre. Tanta historia con protegerla y para una tarea que tenían la hacen mal. Ahora que Arthur está cara a cara con su hermanastro, se pone chulo con él e invoca el combate de los reyes, que es básicamente un duelo a muerte para conseguir el trono de Atlantis. Resulta que entre estos dos hay mucho rencor, porque para cuando Atlana volvió con su pueblo, al enterarse de que tenía un hijo mestizo, el rey la sacrificó enviándola a la fosa, que es una zona con criaturas salvajes, y a causa de esto Orn odia a Arthur y Arthur odia a los atlantes. Bueno, pues el asunto es que se van a un coliseo en donde vemos un pulpo tocando la batería, cosa que tengo que decir que fue la hostia, y empiezan a pelear. Sin embargo, gracias a que Orn tenía más práctica, termina derrotando a Aquaman y de no ser por la intervención de Mera se lo habría cargado. Así que ambos protagonistas escapan en un vehículo y esquivan los cañones supuestamente inesquivables de las afueras de Atlantis. Pero por algún motivo fueron incapaces de hacer lo mismo con un disparo de Orn y al final son derribados. Que por cierto, no sé cómo es posible que después de que lo madrearan contra el suelo y escapasen con muchísima ventaja, hayan sido alcanzados igualmente. Quién sabe, a lo mejor se teletransporta. Pese a que fueron derribados, se ponen en plan Pinocho y se esconden en unas ballenas. Y como ahora Mera es una fugitiva, se van al Sáhara en busca del tridente de Atlan, o por lo menos una pista que los lleve hasta él. Así que se van en un avión y saltan en mitad del desierto. Y mientras tanto Orn contrata a Manta Negra y le da equipamiento atlante para que le dé caza a Aquaman. Y por algún motivo es capaz de modificar tecnología que desconoce para fabricarse un casco lanzarrayos y una armadura a juego. Que sí, que será muy listo y tendrá 25 ingenierías. Pero para ser la primera vez que empuña una tecnología de ese calibre, no tiene mucho sentido que la domine hasta ese punto. Volviendo con Aquaman, se cae por un agujero en medio de la arena y Mera se tira con toda la confianza del mundo, sin saber qué hay debajo ni nada. De hecho estuvo a punto de caerse por un precipicio, pero ¿qué más da? Orificio que ve, orificio en el que se mete. Uy, eso sonó un poco mal. Al parecer ahí abajo están las ruinas de una ciudad atlante perteneciente al reino de los desertores, que no contentos con desertar van y lo hacen en un desierto. Si es que hay gente que lo de los nombres se lo toma al pie de la letra. El caso es que actualmente es una ruina y no hay mucho que hacer. Sin embargo, parece que en esa ciudad forjaron el tridente de Atlan, así que gracias a un cilindro que les había dado Norman, consiguen visualizar un holograma del antiguo rey para conocer la siguiente pista hacia la ubicación del tridente. Porque claro, tras la caída de Atlantis, el rey Atlan se fue al exilio y se llevó consigo su tridente para que solo un auténtico heredero pudiese llevarlo y gobernar. Decisión que a mi parecer fue bastante estúpida porque actualmente gobierna Orn, y sin la necesidad de tener su tridente, está a punto de dirigir a todos los reinos para invadir la superficie, ya sea por las buenas o por las malas, pero mira, querían darle misticismo y habrá que aceptarlo. En la siguiente escena, Aquaman y Mera se fueron a Sicilia siguiendo las pistas del holograma. Y no me preguntéis cómo salieron del Sáhara cuando supuestamente no tenían ni comida ni agua, pero el caso es que ahora están en otro país y con la ayuda de una botella especial y la estatua de Rómulo consiguen encontrar la isla que buscaban, pero de repente son atacados por Manta Negra y un grupo de atlantes, y para mí esta fue una de las mejores escenas de acción de toda la película, con una combinación de conflicto y persecución en la que ambos grupos van reventándolo todo a su paso. Al final Aquaman consigue despachar a Manta Negra tirándolo por un acantilado y Mera se deshace de los soldados usando su segundo ataque más poderoso, la ráfaga de vino tinto, porque todo el mundo sabe que el más fuerte es el muñeco de barro en la cama, pero si llega a hacer eso destruye Sicilia, así que por suerte se contuvo. Entonces ahora que están a salvo se van en un barco robado hasta el reino de la fosa para así poder llevarse el tridente, pero de repente los empiezan a atacar unas criaturas que en su día fueron atlantes, pero tras el hundimiento de la ciudad involucionaron hasta convertirse en reyes Meyerlerk. Y ahora que me fijo, Mera sabe navegar con un barco, pero en Sicilia se comió una rosa pensando que era comida. Si quieren hacernos creer que desconoce la cultura humana, no tiene mucho sentido que sepa manejar este tipo de vehículos. En cualquier caso, los Meyerlers atacan a lo grande y los protagonistas se tienen que hundir con unas bengalas hasta colarse por los pelos en el núcleo terrestre, que es básicamente la tierra hueca de Godzilla contra Kong, pero con el trasfondo de DC Comics. Es decir, una región prehistórica e inexplorada que se encuentra en el núcleo de la Tierra. Aunque bueno, también tengo que decir que no bucearon tanto, así que como mucho sería la codia terrestre, pero como no me quiero poner pedante, vamos a seguir. Una vez allí se encuentran con la madre de Arthur, que al parecer sobrevivió a su sacrificio de la misma manera que ellos y se quedó atrapada en esa región durante 20 años.
metros. Y por lo que veo también se quedó atrapada en esa playa, porque ya es casualidad que justo lleguen estos dos y que Atlana estuviese paseando a 5 metros. Vaya, qué coincidencia. El caso es que tras la reunión emotiva entre madre e hijo, esta les explica que para salir de allí necesitan el tridente de Atlan, pero como está custodiado por un kraken que solo se lo entregaría al auténtico heredero, pues lo tienen bastante jodido. Sin embargo, Arthur se va a solas para probar, y aunque al principio el kraken le mete una buena somanta por ir de listo, al final le cede el tridente porque se puede comunicar con él. Y como esa habilidad solo la tuvo el antiguo rey de Atlantis, pues ya está, automáticamente se le puede considerar digno. Un poco predecible todo esto, pero tampoco se podía hacer gran cosa. Quiero decir, estaba claro que Arthur iba a ser digno de blandir el tridente. Llevan anticipándolo toda la película y esta no es la típica historia con esos giros de guión. ¿Os imagináis que de repente no fuese digno y se quedasen los tres atrapados en el núcleo terrestre? Sería increíble. En fin, que ahora que tiene el tridente aparece con un traje que no sé de dónde carajo salió y se van a detener a Orm, el cual estaba a punto de iniciar una guerra con el Reino de la Sal por no querer aliarse con él. Así que tenemos una batalla entre ambos ejércitos y de repente intervienen Arthur y los demás junto con la ayuda del Kraken, cambiando las tornas de la batalla y haciendo una entrada bastante épica, no lo vamos a negar. Entonces, mientras están muriendo los atlantes y sus monturas, Mera y Arthur deciden que es una buena idea darse un beso en plena batalla. Porque claro, como las luces son bonitas, pues vamos a darnos un beso. A lo mejor hay un atlante partido por la mitad y otro con las tripas flotando por ahí. Pero mira qué bonitas las luces, vamos a besarnos. Al final Arthur le exige la revancha a Orm, pero esta vez se van a la cubierta de una nave para no tener que pelear bajo el agua. Y como ese terreno lo domina mucho mejor y ahora tiene un tridente como Dios manda, pues consigue derrotar a su hermanastro pero le perdona la vida. Y cuando ya estaba todo solucionado llega Atlana y le da a entender a sus dos hijos que no deben pelearse ni mucho menos odiarse. Pero también te digo una cosilla, te lo tomaste con mucha calma, señora, porque desde que intervinieron en la batalla hasta que organizaron el duelo, lucharon y finalmente terminaron pasaron como 15 minutos. No sé dónde hostia estuviste todo este tiempo, pero la guerra pudo haber terminado mucho antes. El tema es que a Orm lo encierran por intentar invadir el mundo y Arthur le dice que cuando quiera que hablarán, cosa que por cierto me pareció un buen detalle, porque en estas películas suelen detener al malo y venga a tomar por culo, pero no, aquí el protagonista le ofreció hablar porque efectivamente tienen mucho de qué hablar. Es más, el motivo de la guerra se sostiene en un malentendido, así que este pequeño gesto por parte de Arthur hace hincapié en su evolución como personaje y que aprendió a no ir tanto a su bola, característica que es importante porque a partir de ahora es el nuevo rey de Atlantis. Ya para terminar, Atlana se reúne con Boba Fett después de 2 décadas y en la escena postcréditos podemos ver a Manta Negra navegando a la deriva y siendo rescatado por un conspiracionista que salía en las noticias. Y como no, su odio hacia Aquaman no cambió ni un poquito. Lo que no entiendo es que hacía agarrándose a un tablón y navegando a la deriva. Vale que lo derrotaron y se cayó por un acantilado, pero estaban al lado de tierra. Si estaba inconsciente con la caída, no pudo sujetarse al tablón. Y por el contrario, si estaba consciente, no tiene sentido irse mar adentro teniendo Sicilia a 10 metros. En fin, la película de Aquaman supuso un toque de aire fresco para el universo extendido que no le vino nada mal. A diferencia de lo que se intentó con la Liga de la Justicia y otras películas que vinieron después, esta entrega supuso un aumento de calidad muy notable. Con la banda sonora supieron muy bien qué canciones elegir, y el CGI es considerablemente mejor que el de algunas películas previas, especialmente el de la Liga de la Justicia. En cuanto a las peleas y escenas de acción, creo que supusieron el punto más fuerte. Para ser una película de superhéroes no se limitaron a cortar escenas a lo loco y poner un par de efectos visuales para disimular la escasa coreografía, sino que explotaron el máximo potencial de los personajes que tenían e hicieron peleas realmente buenas, desde la más corta hasta la batalla final, que por cierto estaba convencido de que nos iban a enseñar 20 segundos escasos y fue todo lo contrario, un conflicto a gran escala que tras la intervención de Arthur todavía duró unos cuantos minutos más. Y bueno, la escena de cuando llegan a la fosa me pareció espectacular, así que lo dicho, las escenas de acción de Aquaman lo petaron. Eso sí, no sé por qué, pero recurrieron demasiadas veces a lo de que haya varios personajes hablando y que de repente se interrumpa con una explosión, ya sea en el prólogo cuando se fueron a buscar a Atlana, en la reunión de Orm con el otro reino, cuando Norman les estaba explicando lo del tridente, o en Sicilia. Una vez vale, pero 4 es demasiado. Pudieron haber cambiado un poco la fórmula. Los diseños de los personajes en general me parecieron increíbles, pero si me tengo que quedar con algunos, el de Manta Negra. Cuando un villano tiene un traje muy estrambótico suelen modernizarlo demasiado para que parezca, digamos, contemporáneo. A veces queda bien, pero por lo general es una desmejora. Sin embargo, que hayan mantenido la fidelidad con el casco, que es su aspecto más destacable, me pareció un gran puntazo. Además, para ser un villano secundario tuvo bastante participación y cuando se muere su padre incluso te da un poco de pena, pese a que son piratas asesinos, y eso significa que lo hicieron bien. Del mismo modo, el trasfondo de Atlantis me pareció muy interesante y un buen complemento para la película, ya que todo lo relacionado con su cultura, los 7 reinos y las diferentes especies hacen que mientras la trama avanza te entretengas viendo cosas nuevas. Y menos mal, porque precisamente la trama no es muy innovadora que digamos, porque está saturada de clichés y sigue los patrones de siempre en la mayoría de historias de este tipo. Unos enamorados que no deberían estarlo, un hijo mestizo de sangre real intentando recuperar el trono frente a su hermanastro, el reencuentro con un familiar que daban por muerto, un objeto que solo puede conseguir el elegido,
visto, está demasiado visto. Pero mira, por lo menos la película entretiene y se nota que está trabajada. El mensaje de la contaminación de los mares solo para medio justificar el ataque a Atlante no tuvo suficiente repercusión. Apenas lo mencionan un par de veces y al final se queda en nada. Si Orm tuviese una motivación más centrada en la limpieza del mar que en la ambición por ser rey del océano, habría sido mucho más interesante como villano a mi parecer. Pero mira, aún así no estuvo nada mal y dio bastante la talla. Aquaman al principio me pareció que tenía un rediseño innecesario, ya que Jason Momoa se parece más bien poco al de los cómics, pero al final acabó dándonos una buena actuación y además convirtieron a un superhéroe que nunca se tomó demasiado en serio en un auténtico badass con el que nadie de esta saga de películas le conviene meterse. Así que mira, al igual que con Nick Fury, se hizo un cambio para mejor. Además, como bien mencioné, su desarrollo, para ser dentro de una misma película, se notó bastante, porque empezó siendo un tío que pasaba de todo e incluso dejó morir al padre de Manta Negra, a alguien con cierta responsabilidad que comprende que todo en la vida tiene consecuencias. Algo que me sorprendió es que no explicasen el origen de los poderes de Mera. La tía puede manipular el agua, pero nadie dice por qué. No sé si es porque tiene sangre real o sabe Dios, pero nunca se dice. Eso sí, tengo que reconocer que hace buena pareja con Aquaman y el futuro romance de estos dos es bastante prometedor. Pero como bien sabéis, la actriz que la interpreta hizo cosas malas y al final la sacaron de la secuela. Pues nada, cierra la puerta al salir. Y ahora quiero comentar lo evidente. Aquaman debió haberse estrenado antes que la Liga de la Justicia, ya que es un largometraje que presenta al personaje y por ende nos ayudaría a entender mejor su trasfondo. Del mismo modo es muy entretenida y no exagero cuando digo que es uno de los mejores debuts cinematográficos de superhéroes de las últimas décadas. Y gracias a eso la gente tendría más ganas de ver la siguiente película de la franquicia. Pero el motivo más importante es el que dije hace unos minutos, y es que si hubiesen estrenado antes la película de Aquaman, Superman seguiría muerto y por lo tanto la amenaza de los Atlantes se podría tomar mucho más en serio. Pero tal y como están las cosas, aunque Arthur no fuese capaz de detener a Orm, sabemos de sobra que Clark no iba a permitir que conquistasen el mundo. Y con lo increíblemente roto que está ese personaje, despacharía a los invasores en cuestión de minutos. Y por culpa de esto, toda la historia de la película queda relegada a la de un suplente haciendo el trabajo sucio mientras los mayores descansan. Y como de costumbre pasa lo mismo que con los Vengadores, y es el por qué Arthur no contactó con Batman ni con ningún otro miembro de la Liga de la Justicia. Acaban de presentarnos a un supuesto equipo de superhéroes que se dedican a proteger el mundo y cuando hay una amenaza a escala mundial ni siquiera les da un toque. Hombre, no me jodas. Haber estrenado Aquaman después de la Liga de la Justicia fue un error en todos los sentidos excepto uno, porque lo único positivo es que pasamos de una pésima entrega a otra con una calidad muy superior. De haberlo hecho al revés, toda la historia de la Liga de la Justicia tendría más sentido, pero el universo extendido tendría una desmejora abismal de una película a otra, así que eso es lo único bueno que le puedo sacar al orden de estrenos. Pero quitando eso, la gestión fue pésima. Y esperad, porque a partir de aquí se desmadra todo, con reboots, reinicios, películas malísimas, despidos de actores, otros metiéndose en problemas legales. Al final, ya sea por mala suerte o por malas decisiones, el universo extendido de DC se fue yendo al carajo a pasos de gigante. Y es una pena, porque a partir de aquí parecía que habían encontrado el rumbo. Como conclusión final, diría que todo lo que hicieron mal en la Liga de la Justicia, lo hicieron bien en Aquaman. Y por el momento esta es la mejor película que sacaron del universo extendido. Además, ¿qué cojones? Tienen un pulpo tocando la batería, ¿cómo pretenden superar eso? La única pega, además de los errores que fui comentando, es que el tono difiere mucho del que estuvieron planteando hasta ahora, ya que empezaron con una temática oscura y ahora están mucho más de cachondeo. Que para unas cosas está bien, pero es lo que digo siempre. Si quieres competir con Marvel no puedes ofrecer lo mismo, porque por muy buena que sea Aquaman, no es rival para un estudio que estableció las bases hace una década. Ofreciendo productos similares pero con mucho menos trayectoria cinematográfica, siempre estarás a la sombra. Y la seriedad de las primeras películas de DC era lo que las diferenciaba de Marvel. Si solo hubiesen explotado un poco más ese aspecto, se habrían labrado un futuro mucho mejor. Y repito, habrían superado al UCM. Porque a día de hoy la gente está muy saturada de que sea todo para niños. Pero por desgracia los ejecutivos buscan resultados a corto plazo y como de costumbre son los responsables de todas las cagadas que salen en el cine últimamente. Así que las cosas están como están. Una película más trabajada que muchísimas de superhéroes, con una recaudación más que digna, pero que a día de hoy casi no hablan de ella por culpa de una gestión desastrosa.